Bien, 58 votos a favor, finalmente 9 en contra, 32 abstenciones. La Cámara de Diputados despachó así la ley de este proyecto que fija el reajuste del salario mínimo. La medida implicará un incremento gradual, como veíamos, hasta los 276.000 en 18 meses. ¿Cuál es la opinión de la CUT? Vamos a analizar esto junto a su vicepresidente, Norberto Díaz, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Norberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Antes de ir al fondo de si la plata alcanza o no alcanza, si es el reajuste que ustedes esperaban, me gustaría partir preguntando por este cambio de postura del Partido Comunista. ¿Es un cambio de opinión legítimo o es una presión indebida y una traición, como dicen algunos, a los trabajadores? No, yo no voy a calificar, no me corresponde a mí calificar la actuación de un partido político u otro en esta materia. Yo creo que ellos hicieron lo que pudieron hacer. Aquí lo central es que el salario mínimo es muy pobre, es muy miserable, esto no es lo que los trabajadores necesitan, se avanza mucho menos que la vez anterior y vamos a terminar al final de este gobierno con un salario mínimo de 276.000 pesos, con un avance de 13.000 pesos por año, que es un avance lamentable. 7.500 pesos al 1 de julio es un chiste. Yo le pregunto por el Partido Comunista no porque sea algo antojadizo, sino porque es finalmente el partido que desequilibró la balanza en un sentido u el otro. Primero, oponiéndose a esta propuesta, yendo en contra de lo que estaba pidiendo el gobierno, otros parlamentarios de la nueva mayoría y el ministro de Hacienda, básicamente. Y luego, frente al mismo, exactamente el mismo proyecto, vuelve a desequilibrar la balanza ahora en favor de esta propuesta. Incluso ayer Gabriel Boric decía, aquí hay presiones. A juicio de la CUT no hay presiones, a juicio de la CUT está bien que el Partido Comunista haya tenido esta actitud cambiante respecto de exactamente el mismo proyecto. Yo hubiera preferido que los que rechazaron el primer día hubieran mantenido su rechazo en el tiempo. Yo hubiera preferido que más diputados y senadores de la nueva mayoría se hubieran sumado, y más diputados y senadores de derecha se hubieran sumado más para tratar de negociar un salario mínimo mejor. Aquí siempre ha habido excusa para no mejorar el salario mínimo. Aquí nunca se aborda la discusión en forma razonable y responsable. Hace 25 años Holanda o Portugal tenían el mismo ingreso de salario mínimo que tenemos, el mismo ingreso per cápita chileno, y tenían un salario mínimo que era 3 veces mejor que el que tenemos nosotros hoy día, 3 veces superior. Entonces nosotros aquí lo que hubiéramos esperado es un salario mínimo sustantivo. Nosotros en 18 meses avanzamos 40.000 pesos. No era todo lo que queríamos la vez pasada, pero avanzamos de 210.000 pesos a 250.000 pesos en 18 meses. Ahora el gobierno nos propone en 2 años, el Parlamento, en 2 años, avanzar 26.000 pesos, nosotros sabemos sumar y restar, esto es miserable. Ahora, alguien podría decir, y me imagino que sería el argumento que expondría el ministro de Hacienda y otros más, que las condiciones de la economía son hoy día distintas, que tenemos un precio del cobre más bajo, que tenemos un crecimiento más bajo del que nos gustaría y que por lo tanto no está el horno para bollos y que hay que ser más restrictivo en esta materia. Lo que pasa es que esos son los argumentos que siempre hemos escuchado. Los escuchamos ayer, los escuchamos la semana pasada, los escuchamos hace 2 años y, perdón, la gente que ha seguido este debate durante estos 10, 15, 20 años, siempre cuando se trata de mejorar el salario de los trabajadores o de mejorar las leyes laborales, siempre la excusa es que vamos a espantar la inversión, que va a aumentar el desempleo, que no se va a seguir creciendo el empleo, que la economía está decreciendo. Los datos y los números hoy día en América Latina son claros. Chile está creciendo más que el resto, está creciendo menos, pero no ha dejado de crecer, el desempleo no se ha disparado, Chile es un país ordenado, Chile lo que le falta es un debate democrático y más sincero para abordar que a lo menos 400, 500.000, 1 millón de trabajadores chilenos dependen del salario mínimo, porque reciben ese salario o porque ese salario es base de cálculo para todos sus premios, para todas sus remuneraciones, para el cálculo de horas extraordinarias. Lo cierto es que en Chile 7 de cada 10 trabajadores chilenos ganan menos de 420.000 pesos y nadie vive con 420.000 pesos, mucho menos a nadie le va a alcanzar con 276.000 pesos. A mí me parece que el Congreso y el Gobierno están muy atrasados en la discusión del debate laboral porque con nosotros, con el mundo del trabajo, existe una deuda. No solo un salario mínimo, sino que ahora también va a existir una deuda en materia de reforma laboral. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál era la propuesta de ustedes como CUT? ¿Cuál era el salario mínimo que para ustedes era suficiente? Porque finalmente, en esta discusión, nunca realmente es suficiente, porque estamos muy lejos de lo que a lo mejor a todos nos gustaría para que la gente pueda poder satisfacer todas las necesidades y lo cara además que es la vida. ¿Qué hubiese sido razonable a juicio de la CUT?
tomando en cuenta el panorama económico, pero conciliándolo también con un mejor salario mínimo. Mira, a menudo se ha hecho una caricatura de que el movimiento sindical lo pide todo y no considera la realidad que pasa en el país. Nosotros consideramos lo que pasa en el país. Nosotros no somos ignorantes, a nosotros nos preocupa si aumenta el desempleo, nos preocupa si la inversión se acaba. Cuando no hay inversión, no hay industria y no hay trabajo, no hay trabajadores, no hay sindicatos, no hay posibilidad de negociar. Nosotros queremos primero que haya trabajo. Pero no puede ser que siempre sea esta la misma excusa con la cual a nosotros nos atrapa. ¿Cuál hubiera sido una buena propuesta? Yo lo voy a decir con absoluta... Nosotros nunca tuvimos una propuesta en esta conversación, porque siempre esta conversación se hace con tiempo. Se usan 2, 3, 4 meses para conversar. A nosotros, la gente que nos escucha, tiene que saber que el gobierno nos llamó el jueves pasado. Ingresó el proyecto el día lunes en la noche. Es decir, el gobierno se dio para conversar con la CUT 4 o 5 días. Eso demuestra que el gobierno y el ministro de Hacienda no tenían ninguna voluntad de conversar con nosotros, en primer lugar. Segundo, aquí no hubo una negociación. Aquí lo que hubo fue una imposición del gobierno. Y tercero, la CUT nunca llevó una cifra, pero la CUT dijo con mucha claridad desde un principio, si en el año y medio del gobierno, cuando partió, en 18 meses subimos de 2.10 a 2.50, lo lógico era que de julio del 2016 a un año y medio más, hubiéramos subido la misma cantidad. 40.000 pesos más. 40.000 pesos más, lo cual hubiera permitido... A 2.90 en este caso. Mira, lo cual hubiera permitido terminar este gobierno, a lo menos con un salario mínimo de 300.000 pesos. Pero el gobierno se dio 4 días para conversar con nosotros. Miren, hablemos en serio. El gobierno no tuvo ninguna voluntad, el ministro de Hacienda no tuvo ninguna voluntad para conversar con nosotros, porque si alguien quiere conversar, no se da 4 días por un tema tan importante como el salario mínimo. ¿Están complicadas las relaciones entre la CUT y el gobierno? Se lo Está muy pregunto complicada. porque uno recuerda cómo comenzó la relación entre la CUT y el gobierno, sobre todo con la presidenta, con Bárbara Figueroa, muy cercana en su momento a la ministra Javiera Blanco, que en ese momento estaba en trabajo. Estaba bastante alineada la CUT con el gobierno. Tengo la sensación de que había expectativas bien altas de que muchas de las cosas que se estaba pidiendo desde el mundo del trabajo se fueran cumpliendo. Hemos tenido traspiés en la reforma laboral. Tenemos ahora esta tensión respecto del salario mínimo. ¿Usted diría que hay una distancia importante o un quiebre directamente con el gobierno? Yo no hablaría de quiebre, yo hablaría de una relación distante, fría, una relación complicada. Nosotros no pudimos avanzar, no hubo conversación. Miren, aquí no hubo negociación para el salario mínimo. Aquí el gobierno se dio 4 días, eso demuestra que no hay voluntad. Y en materia de reforma laboral, el gobierno primero ingresó el 29 de diciembre del 2014 un proyecto mezquino, egoísta y que tenía muchas letras chicas. Tenía incluso el desafuero de los dirigentes sindicales, tenía la criminalización de la huelga, una parte de ella todavía la mantiene. Se trató de arreglar ese proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El diablo metió la cola en el Senado y la cercenaron entera y le terminaron dando una muerte o la desahuciaron en el Tribunal Constitucional. Eso es responsabilidad del gobierno. Aquí no solo hay una responsabilidad de la derecha, que se colude con el Tribunal Constitucional para votar elementos sustantivos como la titularidad sindical de esta reforma, sino que también al interior del propio gobierno, sus propios senadores chantajearon esta reforma. Entonces, cuando uno va a conversar con el gobierno, no sabe con quién está hablando, porque ellos no han sido capaces de garantizar los votos que se necesitaban para dar una reforma, para garantizar una reforma laboral. Mira la contradicción que es. Que después de que cae el fallo del Tribunal Constitucional, algunos senadores de la democracia cristiana dicen que ahora sí hay votos para hacer una reforma constitucional, pero si estuvieron un año y medio torpedeando la reforma. O lo más grave aún, la declaración del senador Andrés Saldívar, que después del veto presidencial, que vota, que borra, que saca de esta reforma laboral modesta, mezquina todavía, vota los pactos de actabilidad y el aumento de quórum, y sale el senador Andrés Saldívar reclamando un acuerdo nacional para reponer los pactos de flexibilidad. A nosotros nos parece que es una contradicción brutal y ahí hay una Ahora, ¿eso es responsabilidad del gobierno o de algunos parlamentarios de la nueva mayoría? Porque el gobierno podría decir, bueno, son parlamentarios que también tienen derecho a opinar distinto. ¿Para ustedes es que el Ejecutivo no pudo poner orden en sus filas? Yo creo que el Ejecutivo no pudo poner orden, pero por otro lado yo creo que el peso de algunos senadores para chantajear esta ley y otra es muy evidente. Mira, yo voy a ser bien honesto, aun cuando estas palabras suenen duras, del Senado nada bueno sale. Del Senado salió una ley de royalty al gusto de Longueira y al gusto de Suquimich. Y por eso Pablo Longueira hoy día está con arresto domiciliario. Del Senado salió una ley de detención por sospecha, de criminalización, que también fue cuestionada por los organismos de derechos humanos. En el Senado entró la reforma laboral y la cercenaron entera. Nada bueno sale del Senado, nada bueno. Entonces nosotros tenemos problemas de relaciones con el gobierno, pero también con un grupo de senadores de la nueva mayoría que lo que han hecho es torpedear el avance de los proyectos del gobierno en materia laboral. Ahora, yo no sé si esta es una postura consensuada dentro de la CUT o hay diferencias también dentro de la CUT respecto de cómo lidiar y cómo relacionarse con el gobierno.
Oh, sin lugar a dudas, nosotros al interior de la CUT, que es una organización amplia, hay siempre distintas miradas, pero hay unidad en la acción. Y la unidad de acción implicó que empujáramos una reforma laboral que no era la nuestra, que era la del gobierno, que era mezquina, que era insuficiente, pero que nosotros considerábamos ¿No fue que... un error a la luz de los hechos? No, yo creo que nunca es un error apoyar a cualquier gobierno cuando trata de impulsar proyectos que van en beneficio de todos. Yo le deseo a los gobiernos de todos los signos que les vaya bien. Yo no creo que uno tenga que trabajar para que los gobiernos les vaya mal, porque cuando los gobiernos les va mal, sea del color que sean, al final la gente más pobre, los sectores populares son los perjudicados. Ahora, nosotros siempre dijimos que esta era una reforma mezquina, insuficiente, que tenía letra chica, pacto de estabilidad, aumento de quórum, servicio mínimo obligatorio, le niega el derecho a huelga a las empresas estratégicas, pero sin lugar a duda esta reforma terminó saliendo peor de cómo ingresó, y eso sin lugar a duda a nosotros nos deja desilusionados, nos deja molestos, pero bueno, renueva nuestro compromiso para seguir peleando. Nosotros siempre supimos que la pelea por la reforma laboral iba a ser muy dura, porque aquí lo que está en juego no es plata. Aquí lo que está en juego es distribuir el poder al interior de nuestra sociedad de manera distinta. Nosotros queremos que los empresarios tengan menos poder y queremos que los sindicatos tengan más poder, porque las sociedades modernas, democráticas, como Alemania, como Holanda, como Francia, como Portugal, como esos países, son los sindicatos los que avanzan en materia de reactivar la economía, y no son los empresarios comprándose el Parlamento, influenciando ilegítimamente en la política. Mira, hoy día se cumplen 26 días de la huelga de los muchachos y muchachas del Sindicato de Trabajadores de BCI. El señor Yarur ya no es plata, no se quiere sentar con ellos, los tiene hace 26 días, a 2 sindicatos aplastados en forma miserable. Eso es porque la avaricia rompe el saco en el sector empresarial. Norberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vamos a quedar pendientes a lo que va a seguir haciendo el movimiento de los trabajadores para pelear los espacios que todavía quedan en el marco de la reforma laboral y lo que se cayó. Que te vaya muy bien. Muchas Buen día. gracias a ti. Gracias, buen día. Nos vemos. Gracias. Vamos